Ya. A ver, aquí está. Bueno, buenas noches a todos. Me imagino que más adelante se irán incorporando más amigos. Y dicho esto, antes de comenzar, me gustaría un poco, primeramente, daros las gracias a todos por vuestra presencia y, sobre todo, gracias al equipo directivo, a Ketty y Pepe, pues por haber contado conmigo, porque para mí realmente es un honor, es un placer el poder trabajar y colaborar con vosotros. Y estoy enormemente agradecido, ya os lo digo de antemano. Y dicho esto, también le voy a pedir, ya que estamos aquí, pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine un poquito, y nos ayude a comprender estos temas que vamos a tratar, que ya veréis que son bastante complejos algunos, pero que con la ayuda de Él seguramente vamos a superar la prueba. Así que confiemos en Él. Bien, voy a empezar a compartir y vamos a empezar, porque yo calculo que durará de 1 hora y media. Espero que no me pase mucho de la hora y media, siempre me pasa un poquito más. Y lo que sí os voy a pedir es que, Ketty, silenciéis todos los micrófonos. Sí. Hay una opción de silenciar todos los micrófonos para que todos queden en mudo. Otra cosita, es importante, mira. Gracias, Javier, por darnos tu tiempo, por haber tomado la disposición de poder venir y presentarte y exponer este tema tan interesante. Siempre es muy amplio y complejo. Mira, yo quería avisarles a todos, pedirles que, bueno, aparte de silenciar sus micrófonos, si pues si no quieren aparecer en la cámara, pueden apagar la cámara. Pero lo importante acá, como este tema va a tomar un par de horas o hora y media, sería ideal que escribieran sus preguntas en el chat. Nosotros tomamos nota de las preguntas y al final de la presentación las leemos y Javier las puede responder. Abreviaríamos un poco más el tiempo. No interrumpir. Eso es lo que estoy pensando. Eso es básicamente. Las preguntas para el final. Ok, una vez más, agradecemos a Javier su presencia. Es un honor para nosotros que esté nuevamente en nuestra sala. Entonces, vamos a directarnos con los conocimientos que nos trae Javier hoy día, que es la primera parte de su charla. Ok, entonces nos comprometemos a cerrar nuestro micro y adelante, Javier. ¿Tienes? Vale, vamos a empezar a compartir. Un momentito, vamos a ver. Bueno, me dicen si se ve ya. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto, vale. Pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a tratar un tema un poco delicado y os vais a sorprender realmente de a dónde ha llegado la ciencia en este momento. Ketty me pidió que preparara una presentación de este tipo, la verdad que me puso en un compromiso porque realmente era un tema, a mí me gusta algo, lo profundicé hacía tiempo y me ha obligado a profundizarlo más. Pero creedme que ha habido que hacer un esfuerzo bastante sustancioso para realmente tener una preparación, prepararme para poder dar una presentación que fuera entendible. Porque lo que pretendemos aquí es transmitir unos conocimientos físicos que de por sí ya son complejos, y entonces hay que utilizar una simbología sin ir a expresiones matemáticas, lo mínimo posible, para que cualquier persona sin grandes conocimientos lo pueda entender de una forma sencilla. Vamos a ver, partimos de la base que yo no soy un físico, no voy a hablar para físicos, voy a hablar para personas que intentan entender lo que es la mecánica cuántica y la física cuántica de una forma sencilla. Ese tema que os quede claro. No vamos a daros ningún título a partir de ahora, como que sois ya licenciados en física cuántica. Y vamos a comenzar con ello. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta presentación? El objetivo de esta presentación estará dedicada a intentar explicar de una forma clara y sencilla los siguientes apartados. El primero va a ser informar sobre los principios básicos de la estructura atómica y sus componentes. En segundo aspecto, vamos a explicar las 3 leyes que rigen la física cuántica de una forma razonada y con algunos ejemplos muy sencillos que yo espero que los comprendáis sin grandes dificultades. Y en tercer lugar, vamos a analizar de forma especulativa el futuro de estos descubrimientos físico-matemáticos en base a los experimentos y teorías actuales.
Y lo he puesto aquí al principio porque no quiero que se me olvide, y es un reconocimiento y agradecimiento fundamentalmente a un profesor de física, a Juan José Arango, creo que es colombiano, pero realmente me ha enseñado muchísimo en información que él publicita en YouTube y en otros medios. Y a Juan Carlos Paniagua, que es del Departamento también de Ciencia y Materiales de Física y Química. Y por supuesto, mi agradecimiento siempre de aquí a YouTube y a Wikipedia, porque sin estos profetas no sé cómo llegaríamos a obtener cierta información. Bien, voy a empezar con una frase que al principio os va a parecer un poco como romántica, pero ya veréis que tiene realmente su interpretación cuando acabe la presentación. Es una frase que ha empezado, que la escribe muchas veces Pablo Coelho en sus libros, que dice: cuando quieras realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Y esto que he dicho así parece una tontería metafísica, ya veréis que al final realmente este caballero tenía bastante razón en esta frase. Bien, vamos a hacer una distinción porque esto es importante que quede claro. ¿Qué es física cuántica y qué es mecánica cuántica? La física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Y la mecánica cuántica es la rama de la física, es decir, es un subconjunto de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. Es decir, esta presentación, la primera parte de la presentación es básicamente mecánica cuántica. Es que necesitamos saber el engranaje de la estructura atómica para entender luego la física cuántica. Porque si me pongo a hablar directamente de física cuántica es un cuento. Necesitamos tener por lo menos unas ciertas argumentaciones a nivel atómico y subatómico para poder entender otros conceptos mucho más profundos que van a aparecer a lo largo de la presentación. Os quiero comentar que esto no es novedoso, esto ya se conocía hacía muchísimo tiempo, y es que en el mito de la caverna de Platón nos permitió entender de qué manera el filósofo percibía el mundo. Una relación entre lo físico y el mundo de las ideas que dan lugar a una realidad llena de luces y de sombras. Por una parte tenemos la realidad tal cual es, por otra nos encontramos con una realidad ficcionada donde nuestras creencias e ilusiones toman protagonismo. Ya Platón hablaba de que esta realidad es una sombra de la auténtica realidad y realmente no se equivocaba en absoluto. Hay unas frases célebres que voy a empezar un poco para entrar en contexto, que son importantes, de grandes físicos. La primera es de Niels Bohr. Dice: si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien. Tomad nota. Se te cerró el micrófono. Javier, apagaste el micrófono. Javier, apagaste tu micrófono y no se te escucha. Es que me habéis silenciado. Ahora ya sí se me escucha, ¿no? Ahora sí se me escucha, ¿no? Bien. Devuélvete. Me voy para atrás. Lo repito, Niels Bohr comentó una frase histórica de él que dice: si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien. Para que estoy vayando tomando nota. Y Richard Feynman, también otro físico mundialmente conocido, dice: nadie comprende la física cuántica. Y finalmente tenemos a Einstein, que dijo: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Luego, la realidad, ya veréis que es mutable en base a nuestro pensamiento. Es algo que, dicho así, suena de una forma metafísica, pero veréis que realmente tenía su realidad profunda. Vamos a analizar un poco para que veáis que todo está integrado, toda es una unidad. Desde el átomo más pequeño hasta la estructura cósmica más grande, todo está interrelacionado, pasando a través de nosotros, que somos parte de esa realidad. Os he puesto aquí la fotografía de un átomo de estroncio que está visto a través de un microscopio electrónico para que veáis la belleza de una estructura atómica. Bien, ¿cuáles eran los elementos de la naturaleza que tenían los filósofos griegos? Me vais a permitir que entre en estas cábalas para que veáis cómo está hilada la historia. Según los filósofos griegos, la materia estaba formada por los elementos de la naturaleza. Ellos hablaban más que el universo estaba formado por aire, por piedras, por agua y fuego, y además estaba interrelacionada. Y de ahí no salía. Esa era la concepción que tenían más pequeña del universo.
Pero resulta que en el siglo XXI en el que estamos, pues las cosas han cambiado mucho. Esas 4 fuerzas se han convertido en otras 4 fuerzas diferentes. Todos los fenómenos físicos de la naturaleza se explican mediante 4 fuerzas de interacciones. 2 fuerzas nucleares fuertes y débiles, la fuerza de gravitación presente en todo el universo y por último la electromagnética que une los átomos de toda la materia. Tenemos 4 fuerzas que son las que realmente, ya veréis que hay una más, pero hasta ahora son 4. Una es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unido al núcleo atómico. Las partículas de intercambio son los gluones. Tenemos la fuerza nuclear débil, que es la que provoca la desintegración radiactivas, que normalmente son las partículas W y Z. Después tenemos la fuerza electromagnética, que es la que mantiene al átomo unido, como una unidad, y que normalmente la partícula de intercambio es el fotón. Y luego tenemos la fuerza gravitatoria, que rige todos los movimientos de los planetas. Y normalmente la partícula de intercambio que se estudia es el gravitrón. De hecho, le debemos todo, la física cuántica se la debemos a este caballero, que fue premio Nobel de Física, que es Richard Feynman. Os traduzco lo que dijo. Yo creo, y tomad nota lo que dice, yo creo que es seguro decir que nadie entiende la mecánica cuántica. No siga con este concepto si puede evitarlo. Pero, ¿será eso posible? ¿Cómo? Toca, porque de lo contrario usted caerá por un precipicio hacia una calle ciega de donde nadie ha escapado hasta ahora. Y esto es premonitorio. Si nosotros nos creemos realmente lo que la ciencia ha descubierto y está diciendo, si crees en algo superior, te agarras a él. Pero si no, realmente la única alternativa que te queda es el suicidio, porque es que es un mundo de locura. Es un mundo de locura. Ya lo ir viendo conforme vayamos explicando las leyes que rigen la física cuántica. Bien, la mecánica clásica, la que conocemos habitualmente, constituye una excelente aproximación a la realidad, pero dentro de ciertos límites. Cuando tratamos a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, debemos recurrir a la teoría de la relatividad, que es la que va a regir todo este procedimiento. Vamos a empezar a hablar un poco desde el principio, pero realmente, ¿qué es el átomo? Hablamos de átomos, pero ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Es decir, nosotros a nivel molecular podemos cambiar muchas cosas, pero ya a niveles atómicos, subatómicos, por procedimientos químicos o eléctricos no podemos. El núcleo es el 99,99% de la masa del átomo y está compuesto por protones y neutrones, rodeado por una nube de electrones que en un átomo neutro igualan el número de protones, es decir, hay tan igual número de protones que de electrones. Para conocer un poco cómo se llegó a la descripción de lo que era un átomo, nos tenemos que remontar a la Grecia clásica. Filósofos como Demócrito o Epicuro ya lo intuían, pero no como concepto científico, sino filosófico. Estos filósofos simplemente pensaban que la materia no podía dividirse indefinidamente. Luego tendrían un fin, un punto que ya no se puede dividir más y que, sin embargo, al unirse, todas esas pequeñas materias formarían objetos. Entonces, ¿qué quiero que os quedéis? Pues que el átomo está formado por un núcleo con protones y una serie de electrones que están dando vuelta alrededor. Pero hay un elemento nuevo que vamos a meter más, que son los neutrones, que están también con el núcleo. ¿Por qué os digo esto? Fijaros, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, los protones son de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Sabemos que cuando hay cargas positivas y negativas, se atraen. Pero cuando son del mismo signo, se repelen. Es decir, 2 cargas positivas se repelen, 2 cargas negativas se repelen. Pero claro, si yo os digo que el núcleo está formado por protones y que todos son positivos, ¿cómo se explica que puedan permanecer juntos? Necesitamos un pegamento. Bueno, señores, el protón es el pegamento que hace con unas fuerzas inimaginables que consiguen mantener a los protones, todos ellos juntos, en una unidad. Os voy a hacer una pequeña referencia, porque yo, curiosamente, soy también lector de libros Durante. De cuando en cuando he metido 2 capítulos de cosas que creo que son importantes. Y dice, en el libro Durante, curiosamente, dice, dentro del átomo los electrones giran alrededor del protón central con casi el mismo espacio comparativo que tienen los planetas que giran alrededor del Sol en el espacio del sistema solar. En comparación con su tamaño real, la distancia relativa existente entre el núcleo atómico y el circuito electrónico interior es la misma que existe entre el planeta interior Mercurio y vuestro Sol. Y otra frase también interesante.
Las rotaciones axiales de los electrones y sus velocidades orbitales alrededor del núcleo atómico se encuentran más allá de la imaginación humana, sin mencionar las velocidades de los ultimatones, componentes. Las partículas positivas del radio salen hacia el espacio a razón de 16.000 kilómetros por segundo, mientras que las partículas negativas alcanzan una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Es un pequeño apunte del libro de Duranti. Vamos a ver que dentro del átomo hemos dicho que existen los protones, los electrones y los neutrones, que son como el pegamento que junta los protones, pero es que resulta que esas partículas a su vez se pueden dividir en trocitos más pequeños. Y yo os pregunto, ¿existen algo más pequeño que un átomo? Las partículas más pequeñas que el átomo se denominan partículas subatómicas, como son los electrones, protones y neutrones. Estos se dividen en otras más pequeñas, como los quarks y los leptones. Ahora, los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las 4 fuerzas fundamentales. Algunos quarks se unen para formar partículas subatómicas, como los electrones y los protones. Son partículas parecidas a los gluones en peso y tamaño. Esto se asimila en la fuerza de cohesión que estas partículas ejercen sobre ellas mismas. Son partículas de spin 1,5. Spin 1,5 significa que gira en un sentido, eso es un spin. Y si se gira en el sentido contrario es que vuelven a girar sobre el mismo eje. Que forman juntos a los leptones y la materia visible. Mirad, partículas subatómicas se conocen 12. Hay 6 quarks y 6 leptones. El nombre que se le da a esas partículas son muy singulares. Mira, le llaman up, down, chat, strain, top y bottom. Y sin embargo, los leptones están el electrón, el muón, el tau, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tautónico. No pretendo que lo aprendáis, solamente que conozcáis la existencia de que los protones y los electrones, a su vez, están compuestos por otras subpartículas mucho más pequeñas. Bien. En principio, el electrón hasta hace poco era la partícula más pequeña e indivisible que existía. El electrón está dando vuelta alrededor del núcleo. Bueno, pues el electrón, en principio, según la física actual, pues está compuesta por 6 subpartículas. Pero fijaros que en el libro Duranti nos dice que el espacio más vacío que se conoce en Nevadón contiene unos 100 ultimatones, el equivalente a un electrón. Es decir, dentro de cada electrón hay 100 ultimatones. Es un nombre que le han dado como le podían llamar de cualquier otra forma. Pero de alguna forma lo que nos están diciendo es que ya el electrón está compuesto a su vez por un número enorme de sus partículas que actualmente se desconocen. El electrón tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor que la de un protón. Es decir, un electrón es realmente pequeñísimo en comparación con un protón. Vamos a ver un poco la estructura interna del átomo para que lo vamos ampliando. Vamos a empezar de una forma muy tranquila, muy despacito, y no olvidéis de cuando en cuando tomar un poquito de café. Bien, según el modelo estándar de la física de partículas, existen 12 partículas elementales de materia, divididas en 2 clases, como ya hemos dicho, que son los leptones y los quarks, cada uno con 6 miembros. Los leptones ya lo hemos comentado, tienen un nombre, electrón, muón, tal, ya lo hemos comentado. Y sin embargo los quarks pues tienen el up, down, tal, normalmente se les denomina por letras, U, D, C, S, T y B. Y ahora, lo que sí me interesa que veáis de este dibujito se supone que es un átomo por dentro. Entonces, dentro de él, fijaros alrededor, en la parte amarilla, alrededor están los electrones. El tamaño que tiene es de 1 por 10 elevado a la menos 18 metros. Para que os hagáis idea, ¿qué significa 1 por 10 elevado a la menos 18 metros? 0,17 ceros y luego un 1. Es decir, ese exponencial es el número de decimales que tiene. El protón y el neutrón tienen un tamaño de 10 elevado a la menos 15, es decir, con 15 ceros. Y los quarks, pues tienen un tamaño, como ya veis ahí, que es menor que 10 elevado a la menos 18 metros. Es decir, que a lo mejor es 10 elevado a las menos 20 metros, Dios sabe qué. Es decir, estamos hablando de unas dimensiones inconmensurablemente pequeñas. Hay un ejemplo aquí que os pongo como nota de magnitud. Dice, si la imagen estuviera a escala y los protones y neutrones midieran 10 centímetros, entonces los quarks y electrones medirían 0,1 milímetro, una décima de milímetro, y el átomo mediría 10 kilómetros. Fijaros, realmente el átomo está vacío, está realmente vacío. El núcleo es enormemente grande en comparación con los electrones, pero en sí todo es pequeño. Realmente el universo está vacío. Bueno, ya veréis que vacío no está.
Bueno, todos esos átomos al final lo que componen es la tabla periódica de los elementos, es decir, dependiendo del número de electrones que se tienen, pues se forma un material u otro. Por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos, el que menos electrones tienen es el nitrógeno, pues tiene solamente un electrón, pues ese es el primero de la tabla, el primer grupo. Y así hay, en la tabla periódica, hasta 118 elementos químicos. Pero cuidado, 26 han sido obtenidos en laboratorio. Es decir, elementos de la tabla periódica que digamos que estén en la naturaleza de una forma estable son menos de 100. Hay gente que dice, no, es que ya la tabla cada vez sube más y cada vez más. Y hay muchos elementos creados en laboratorio de tipo radioactivo, pero que no son elementos estables. ¿Cuál fue la base para la teoría de la relatividad? O de la realidad. La ley de Newton, el de la manzana, ¿os acordáis? Explica muy bien los movimientos de los automóviles, las manzanas e incluso de los planetas. Luego vino la relatividad especial para resolver los problemas de las grandes velocidades, como la velocidad de la luz. Las leyes de la naturaleza tienen el mismo aspecto que todos los observadores que se mueven libremente. En la naturaleza todo el mundo ve un coche que se mueve, una manzana que se cae, todo el mundo lo ve. Pero cuando entremos a nivel subatómico, ya veréis que entramos en una realidad completamente diferente. Bueno, esta es la base de la teoría de la realidad. Llamada así, pues supone que solo importa el movimiento relativo. Fue necesario crear una teoría relativista de la gravitación que debería incluir la teoría newtoniana y la teoría de la relatividad especial, que fue la que sacó Albert Einstein. Bien, Einstein al final planteó una ecuación que os la he puesto aquí debajo, no os preocupéis que no la vamos a descifrar, para que resuelve el problema que planteó el problema del espacio-tiempo. Porque Einstein llegó al convencimiento de que el espacio-tiempo es curvo. Entonces, lo que decía Einstein es que viajar a la velocidad de la luz pues retrasa el envejecimiento. Dice, este precisamente es el escenario descrito en el famoso experimento mental de la paradoja de los gemelos, que dice lo siguiente: un astronauta viaja al espacio en un cohete de alta velocidad, mientras que su gemelo idéntico se queda encargado del control de la misión en la Tierra. Cuando regresa a casa, el astronauta descubre que su gemelo ha envejecido más rápido que él. ¿Y es por qué esto? Porque dependiendo de la velocidad que tú viajes, el tiempo pasa de forma diferente. De hecho, ¿acordáis aquel pasaje bíblico que decía que un día en el cielo son 1000 años aquí? 1.000.000 de años aquí. El tiempo es relativo dependiendo de la velocidad que vayas y la zona del espacio donde estés. Mientras más alejado estás del centro, el tiempo pasa más lentamente. Bien, vamos a explicar un poco la diferencia de la curvatura del espacio-tiempo. Es una pretensión un poco tonta por mi parte, pero yo creo que de una forma sencilla os voy a decir. Imaginaos que tenéis en este gráfico de la izquierda, tenéis dos partículas aquí que están apoyadas en una hoja verde, ¿de acuerdo? Y entonces ella las dispara, se disparan. Entonces, cuando tú las ves, pues ellas se curvan. Dice, la aceptación del principio de equivalencia por Albert Einstein le llevó a un descubrimiento ulterior, la contracción curvatura del tiempo como consecuencia de la presencia de un campo gravitatorio, que quedó expresado en su artículo de 1911 sobre la influencia de la gravedad en la propagación de la luz. Entonces, fijaros que aquí hay dos interpretaciones. La interpretación newtoniana supone que el espacio-tiempo es llano y que lo que provoca la curvatura de las líneas del universo es la fuerza de interacción gravitatoria entre partículas. Es decir, las dos partículas salen hacia arriba, se atraen o se repelen y entonces se curvan. Pero llega Einstein y dice, no. La interpretación einsteiniana supone que las líneas del universo de estas partículas son geodésicas, son rectas, no se curvan. Y que es la propia curvatura del espacio-tiempo la que provoca su aproximación progresiva. Y que la gravedad es la manifestación de esa curvatura. Bueno, hasta ahora hablábamos siempre de la fuerza de la gravedad. En los últimos años se ha descubierto que la gravedad no es una fuerza, está conformada por ondas gravitatorias. A escala pero muy pequeña, los fenómenos físicos solo pueden estudiarse y analizarse por medio de la mecánica cuántica, que es con la que estamos empezando a ver el tema. Realmente son interacciones nucleares entre diferentes átomos que forman estructuras más complejas. Una reflexión inicial. Si intentásemos explicar la interacción entre electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas, todo lo que sabemos dejaría de funcionar. Es decir, porque no sabemos nada, sabemos muy poco. Es decir, si tuviéramos que explicarlo con los conocimientos que tenemos actualmente,
no funcionaría ni la televisión, ni el móvil, ni la lavadora, ni... Porque las cosas funcionan porque funcionan, pero no porque sepamos cuál es el proceso interno que hace que la materia funcione así. Bueno, aunque la tabla periódica ya hemos comentado que existe y tal, vuelvo a repetir que es importante, porque va a salir en algún momento, que cada elemento de la tabla periódica corresponde a un elemento y solo a uno. Por ejemplo, el número atómico, el elemento del número atómico 1 es el hidrógeno, porque tiene solamente un electrón. El 2 es el helio, tiene 2 electrones. El 3 es el litio, porque tiene 3 electrones alrededor del núcleo. El 4 es el berilio y así, etcétera, etcétera, hasta los 100 que hay aproximadamente. Bueno, son 126, pero acordaros que unos son radioactivos y no son naturales. Bien, vamos a tener clara de la convención de cargas. Es decir, los protones y los electrones tienen una carga eléctrica de signo opuesto. Se llama positivo o negativo por convención, no porque tengamos la certeza de que son positivas o negativas, sino que, bueno, de repente decimos que o se atraen, son positivas o negativas, pero realmente no sabemos ni siquiera la carga que tienen. Lo que sí sabemos es que, por convención, a los electrones consideramos son cargas negativas, los protones son cargas positivas y los neutrones, ese pegamento que une a los protones, no tienen carga. Luego, el átomo es eléctricamente neutro. Y una cosa importante, las partículas subatómicas son iguales en todos los elementos. No hay electrón de plomo o de electrón de hidrógeno o de carbono. Es decir, dependiendo del número de electrones, se forma el aluminio, el latón, el hierro o cualquiera de los gases que he puesto aquí. El propano, el helio, el hidrógeno. Sí. Pues habrá en estado gas, en estado sólido, estado gel, como queráis. Pero la única diferencia es en el número de electrones que hay alrededor del núcleo en cada uno de estos elementos materiales. Claro, todo esto dicho así parece muy bonito, pero la realidad es que es mucho más compleja, porque resulta que al principio se pensaba que el electrón pues daba vuelta alrededor del núcleo pues como una pelotita dando vueltas. Entonces llega Heisenberg y dice, ni hablar, señores. Eso no es verdad. Es decir, por ejemplo, si hay un electrón solo, pues sí, el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo y cada vez está en un sitio, pero no tenemos ni idea dónde está en cada momento. Entonces, probabilísticamente, una función probabilística, podemos calcular dónde está, pero no tenemos ni idea dónde está. Sabemos que está alrededor del núcleo. Pero claro, el problema se plantea, bueno, ¿y cuando hay dos electrones, qué pasa? Pues claro, los dos están en el núcleo, pero están en lóbulos, están creando unos orbitales. Dentro de ese orbital, probabilísticamente, yo los puedo localizar. Pero si uno está a la derecha, el otro es de la izquierda. Y si uno va para abajo, el otro sube para arriba. ¿Qué pasa cuando hay tres electrones? El tema se complica más. Vamos a esta figura, por ejemplo, de 3D. Pues que uno está arriba, otro está abajo y otro está en medio como si fuera un donut. Está en esa zona. Sabemos que está en esa zona de convivencia, pero como todos esos electrones están girándose, mantienen esas formas orbitales porque no se pueden, se tienen que repeler entre ellos y forman esa figura. Y conforme hay más electrones, el nivel de complejidad alcanza unos niveles inimaginables. Hasta 4 o 5 electrones se puede mínimamente explicar. Cuando ya pasamos con el uranio 230 o tal, ya que hay más de 200 electrones, pues aquello no hay forma de saber dónde están los electrones ni qué hacen. Los electrones tienen una masa insignificante, por lo que la masa total de un átomo, su número de masa, es igual al número combinado de protones y electrones. Es decir, cuando digamos hay 3 electrones y 3 protones, pues la masa de ese átomo pues es 6. Así de sencillo, para niños. Normalmente es más del doble del número atómico, porque en el núcleo suele haber unos pocos neutrones más que protones. Bien, parece que estoy dando una clase de química, pero estoy confeccionando un poco el esqueleto para que vayáis a entender un poco esa incertidumbre de dónde viene. Existen lo que es la carga eléctrica de cada electrón. Entonces, hay carga eléctrica que son positivas y carga eléctrica negativa. Los cationes, que son los iones cargados positivamente, y los aniones, que son iones cargados negativamente, se forman cuando un metal pierde electrones y los no metales ganan esos electrones. Es decir, que aquí tenéis un ejemplito. Mirad, fijaros, en el dibujito de la izquierda tenéis que hay 2 electrones alrededor y sin embargo hay 4 protones. Hay uno más. ¿De acuerdo? Pues esto es un catión. Y si solamente hay 2 protones y 3 electrones, pues entonces, como hay un ion negativo más, se le llaman que son aniones. Un poco de cultura general. Pero además el tema se complica más, porque luego está el concepto de los isótopos. Dice, a diferencia del número de protones
el número de neutrones no determina el elemento. Es decir, que además de ser ya complejo, ni siquiera eso determina el elemento. Los átomos de cualquier elemento pueden aparecer en diferentes versiones llamadas isótopos, que tienen diferentes números de neutrones, pero siempre tienen el mismo número de protones. Es decir, que nos vamos a encontrar el mismo material que tienen diferente número de protones y hace que sean materiales diferentes. Mira, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el de la izquierda tenemos el átomo de hidrógeno, tiene un protón y un electrón alrededor. ¿Lo veis aquí? Bueno, entonces le llamamos átomo de hidrógeno. Pero si realmente tiene su electrón, su protón y un neutrón, entonces se le llama deuterio. Pero si el mismo caso, el hidrógeno, tiene 2 neutrones, entonces es el tritinio. Esto pasa igual con los isótopos de oxígeno. Dependiendo si tiene 8 protones y 8 neutrones, pues entonces ese es el oxígeno 16. Pero si tiene 8 protones y 10 neutrones, pues ese es el oxígeno 18. En el carbono pasa lo mismo. Está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14, os lo recuerdo porque el carbono 14 tiene 6 electrones, 8 neutrones y 6 protones. Y es un elemento que se utiliza para calcular la antigüedad de la materia orgánica. Es decir, ya sabéis que los arqueólogos y tal, cuando cogen una osamenta y tal, o unas plantas, o para ver si es de la época del carbonífero, pues automáticamente pues, se utiliza el carbono 14 y sabiendo el carbono 14 que tiene ese elemento, puedes saber la antigüedad, con cierta aproximación. Hay algunos ejemplos como el isótopo como el tema del flúor, que tiene un número atómico 9 y un número de masa 19, donde se deduce que tiene 9 protones y 10 neutrones. Bueno, hay ciertos elementos que tienen luego su gracia a la hora de profundizar en el tema. El plomo es un elemento importante, se utiliza para protegerse de las radiaciones. Fijaros que este tiene varios isótopos naturales. Tiene un número atómico muy alto, tiene 82, y además tiene una masa atómica enorme. Fijaros que va entre 202 y 208. Y el carbono es el alma mater. Normalmente el carbono, en nuestro universo, el carbono es, digamos, el elemento que más existe. Y existen, ya os he comentado, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y se emplea para calcular la antigüedad del material orgánico. Bueno, se emplea para muchas cosas. El carbono hasta para hacer las aguas carbonatadas. Se emplea muchas cosas. El bicarbonato es buenísimo para el estómago también. Y luego tiene sus aplicaciones prácticas. Bien. Pero estamos hablando del átomo, pero ¿de qué energía se maneja dentro del átomo? Mirad, se maneja una energía inconmensurable. Es decir, las fuerzas que atrapan ese electrón con ese protón y esos neutrones son inimaginables. Por ejemplo, el tema de la fusión. La fusión consiste en la unión de 2 núcleos de átomos que chocan violentamente formando uno más masivo. Por ejemplo, los núcleos pueden ser de deuterio y de tritio. Ambos son variedades o isótopos del hidrógeno, como hemos comentado anteriormente, cuyos núcleos tienen un solo protón. Aquí lo he puesto aquí el ejemplito, ¿lo veis? Bueno, pues fijaros que cuando yo junto deuterio y tritio, en esa fusión, lo que hace es que se desprende un neutrón, se desprende helio y se desprende una energía inconmensurable. Esa energía es calculable. Este la calculó. Dijo, la energía resultante de esa fusión es igual a mc al cuadrado, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado son 300.000 kilómetros por segundo, lo elevo al cuadrado y sale un número gordísimo. Aunque la masa sea muy pequeña, yo puedo generar una cantidad de energía inmensa. Desgraciadamente, el producto que nosotros empezamos a utilizarlo mal es con la famosa bomba atómica. Bueno, o luego posteriormente con la bomba de hidrógeno y existe también la bomba de neutrones. En el fondo es una mala manipulación, no una mala manipulación, sino una manipulación errónea de esas energías tan maravillosas, porque cuando se emplean como fuente de energía nuclear, pues hoy es maravilloso, tenemos electricidad barata, pero la energía que podemos sacar de las estructuras atómicas es inconmensurable. De hecho, matemáticamente no tiene fin. Fijaros que estas bombas atómicas, de las que desgraciadamente han surgido en Nagasaki, Hiroshima, la masa del explosivo, por decirlo así, era medio kilo. Medio kilo, ciudades enteras volatilizadas. Bueno, pero veis que a nivel atómico también existen, digamos, estructuras muy fáciles. Es decir, la naturaleza se encarga de hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, he puesto algún ejemplito de estudiante. Mira, si yo cojo dos moléculas de hidrógeno, el número 2, más una de oxígeno, pues se forma el H2O, el agua. Fijaros una cosa interesante. El hidrógeno es combustible y explosivo.
Y el oxígeno es combustible y explosivo. Cuando lo junto a nivel molecular se convierte en el agua, apaga el fuego. Y además la naturaleza esto lo utiliza habitualmente. Por ejemplo, vosotros lo sabéis que las plantas por la noche cogen el anhídrido carbónico, el CO2, y lo convierten en oxígeno, en O2. Eso durante el día. Y durante la noche coge el anhídrido carbónico y lo convierte en oxígeno. Una es al contrario de la otra. Bien, vamos entrando en materia. Entonces ya empieza Richard Feynman, que es uno de los padres de la física cuántica, y dice, creo que es la hipótesis atómica la que dice que todas las cosas están hechas de átomos. Hasta ahí todo después. Pequeñas partículas que se mueven en un movimiento perpetuo, atrayéndose entre sí cuando están a poca distancia, pero repeliéndose cuando se les trata de apretar unas contra las otras. Aquí quedémonos con saber que fue uno de los pioneros en el campo de la computación cuántica y que introdujo el concepto de nanotecnología, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero este es uno de los padres de la física cuántica. ¿Pero de qué orden de magnitud estamos hablando? Porque estamos hablando de la estructura atómica, pero ¿de qué hablamos? De una forma gráfica. Imaginaos una hoja de agua, que hay una gotita, ha llovido, la escarcha o ha llovido, y unas hojitas, unas gotitas. Ahora cogemos una hojita de esa en el microscopio y mide 5 milímetros. Si ampliamos 2000 veces, la gota tiene 10 metros de diámetro. Y dentro aparecen ya los paramecios, los bichitos, lo que haya por ahí. Si la ampliamos otras 2000 veces, la gota tiene 20 kilómetros de diámetro. Y si ya utilizando el microscopio electrónico lo vuelvo a ampliar, si miramos aún más cerca, vemos que la gota ya no es lisa, aparece como un hormigueo en el fondo. En el fondo se empieza a ver la estructura atómica, esas son las estructuras nucleares, las uniones que hay entre los átomos y los enlaces. Y si la ampliamos otras 250 veces, pues aquí eso es lo que veríamos. Aquí se ve el agua ampliada 1000 millones de veces, para que veáis la orden de magnitud. Esto se mide ya no se mide con un metro, se mide con medidas que son el astron, los astron. Los astron es, solamente lo hago un poco para referencia, idea de magnitud, es 10 elevado a la menos 10 metros, es 0,9 ceros y un 1. Y pongo un ejemplo para que veáis conceptualmente el tema. Si ampliamos una manzana hasta obtener el tamaño de la Tierra, los átomos de la manzana tendrían más o menos el tamaño de la manzana original. Con esto os quiero transmitir el vacío que existe incluso dentro de una estructura atómica. Está prácticamente vacío. Pero realmente esa estructura atómica luego realmente existe una unión de una atracción molecular. Si nuestra gota está en una pendiente donde puede moverse en un lugar a otro, el agua fluirá, pero no desaparece, no se desvanece. Las cosas no se desvanecen porque existe una atracción molecular, que es una fuerza luego que hay a nivel molecular que permite que estén unidas entre ellas. Todo lo anterior era solo para deciros que todas las cosas están hechas de átomos. Perdonad que me haya extendido tanto, pero solamente todo ha sido lo que parecieron eso. Nos vamos a sumergir dentro del átomo para ver cómo se comportan las cosas en este mundo. Porque es en este mundo donde reina la mecánica cuántica. Y bueno, señores, la física cuántica es otro mundo. Vamos a hacer un viaje imaginario a otro mundo. Es completamente irreal. Y cuesta trabajo hasta quererlo, pero todo lo que os voy a comentar es demostrable en laboratorio y repetible. Y se puede repetir. Por buscar una similitud, esa es la estructura, buscando una similitud, pareciera que cada electrón es como un planeta Tierra en miniatura. Para hacerlo sería indispensable, para entender esto tenemos que abrir nuestra mente porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. En este reino, en el universo cuántico, los átomos y las partículas se comportan de manera extraña, muy extraña. A este mundo lo llamaremos universo cuántico. Y a partir de ahora empieza la presentación de la física cuántica de verdad. Bueno, vamos a poner a trabajar nuestra imaginación. Entonces, imaginemos que nos pudiésemos miniaturizar millones de veces más pequeños, tal como lo lograron los protagonistas de la película Cariño he encogido a los niños. Yo me imagino que la habéis visto, por lo menos nuestros hijos la han visto. Imaginaos, nos vamos a hacer pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cómo es el mundo cuántico? Dice, al que llega ya le sucede algo similar a lo que le pasó a Alicia cuando llegó al País de las Maravillas. Esto parece gobernarse por otras leyes. Los animales y las plantas pueden hablar.
hicieron carreras entre los personajes y todos ganaron, etcétera. Es decir, es un mundo completamente que tiene unas normas, que rige unas normas que no son las normas que rigen nuestro mundo. Entonces, voy a utilizar esta simbología de películas y de dibujitos para que lo entendáis, porque si no, costará trabajo. La primera conclusión del universo cuántico, en esta realidad, aquí ahora, que el funcionamiento es distinto al universo cuántico. Es decir, lo que está pasando aquí en la realidad no tiene que ver nada con lo que pasa en el universo cuántico, que aún no sabemos lo que es. Físicos como Galileo, Kepler, Newton y Einstein no percibían el cosmos fuera de nuestra realidad, la realidad de las cosas tangibles y medibles. Estos caballeros eran físicos, pero todo lo que no se pudiera palpar, medir y tocar no les interesaba. Y en el segundo aspecto del universo cuántico, y vamos a utilizar un símil, un acertado símil, es imaginar que el universo cuántico comparte las características fundamentales de la película Toy Story. ¿Os acordáis cómo funcionaba Toy Story? Había unos muñecos que tenían vida propia, hablaban los burritos con los caballos, con las locomotoras, todo el mundo hablaba, era un mundo de intercomunicación. Pero en el momento que un humano aparecía un niño, ¡plap!, todo se desaparecía, todo se quedaba inerte. Tan pronto como un humano interactuaba con los juguetes, el universo del Toy Story colapsaba y los juguetes dejaban de ser animados. ¿Os acordáis de aquello? Perfectamente. Pero ese universo cuántico no interactúa con nuestro universo real. Es decir, ese universo cuántico, nosotros lo hemos predicho matemáticamente y con física, y con experimentos, pero no podemos interactuar con él. Ya veréis por qué. Tan pronto como lo haga, se pierde el mundo cuántico y aparece el nuestro. Es una cosa curiosísima. No podemos mirar dentro del mundo cuántico porque en el momento en que lo hagamos, deja de serlo. Es decir, los muñequitos, en el momento que tú no los miras, ellos hablan. Pero en el momento que tú los miras e interaccionas con ellos, se convierten en inertes. Entonces, esta simbología quiero que la tengáis para entender algún concepto. Entonces, ¿cuáles son las leyes que rigen la física cuántica? Pues hay tres leyes. Una es la dualidad onda-partícula, que vamos a hablar con profundidad, vamos a poner un microvídeo chiquitín. Otro es la superposición cuántica, que se llama decoherencia. Y luego vamos a hablar de la tercera ley, que se llama entrelazamiento. Entonces, vamos a desmenuzarla una a una y ver qué consecuencias va teniendo cada una de ellas. La mecánica cuántica no tiene ningún papel en nuestro mundo, solo en el mundo de cada átomo, donde las partículas pueden comportarse como partículas y como ondas, que es lo que le llama dualidad onda-partícula. Como la luz, que cuando se desplaza se comporta como una onda, pero cuando interactúa con la materia se comporta como un haz de partículas llamados fotones. Es decir, un mismo elemento extraño, dependiendo si está en un mundo o en otro, tiene diferente proyección. Veis ese cilindro que, dependiendo si lo proyecto a un lado, es un cuadrado, y si lo proyecto a la otra pared, es un círculo. Pero el elemento es el mismo. La segunda ley es que pueden poseer simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Es decir, pueden tener, por ejemplo, dos posiciones a la vez. Mejor dicho, pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Esto se le llama superposición cuántica, que vamos a hablar con ella, no os preocupéis que la vais a entender. Y la tercera ley es el entrelazamiento, que dice que pueden estar conectadas a grandes distancias dos subpartículas. Y esto es maravilloso. Y ahora vais a ver el producto de ese conocimiento que ha dado lugar, que se está construyendo. Vamos a tratar de describir estas tres leyes de la mecánica cuántica, aunque no necesariamente pretendemos comprenderlas del todo. Y yo os digo una cosa, mejor que no las entendáis del todo o no las creáis del todo, porque es muy fácil pasar a la fase de locura, porque el mundo se te cae, se te deshace. Aunque os parezca mentira, es así. La mayoría de los físicos han acabado muy mal. Bien, vamos a hablar de la primera ley, la dualidad onda-partícula. Recordemos a Max Planck, que era un alemán, que en 1900 apareció con un truco matemático para explicar la radiación térmica, la que proviene de las vibraciones microscópicas de las partículas que componen un objeto. La radiación térmica es la radiación calórica que emite un cuerpo debido a su temperatura. Cuando se intentó usar las leyes de la dinámica de Newton y las del electromagnetismo para calcular tal radiación térmica, la energía de esta radiación daba infinito. Lo que, por supuesto, no puede ser. No puede ser. Allí arrancó todo el problema de la mecánica cuántica. Entonces, Max Planck propuso que la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de cuantos, que son paquetes de luz o de fotones, energía mediante una constante
estadística, que es la constante de Planck. Aquí te dijo que la energía, bueno, esto es un poco entrar, es igual a H, que es la constante de Planck, que tiene un valor, aquí lo tenéis, 4,139 por 10 elevado a menos 15 electronvoltios un segundo, y está multiplicado por V, que es la frecuencia de radiación. Os olvidéis de lo que he dicho. Me parece que en algún momento lo habéis escuchado. Según la mecánica cuántica, los objetos microscópicos como los átomos o los electrones pueden, bajo ciertas condiciones, exhibir un comportamiento ondulatorio y bajo otras condiciones pueden comportarse como partículas, objetos que se pueden localizar en una región concreta del espacio. Esa es la famosa dualidad onda-partícula. Os va a gustar esto. En el momento de mirar el experimento, es el momento de mirar el experimento de la doble rejilla. Es decir, he cogido un microvídeo de unos minutillos del Dr. Quantum, que es un muñequito, y vamos a aprovechar el microvídeo de animado del Dr. Quantum para que nos aclare este concepto. Y dicho esto, me permití 4 minutillos que veis en los dibujos animados, porque es que es la única forma de clarificar este concepto. Entonces, antes de... Lo voy a pasar aquí para que lo podáis escuchar. Avisadme si luego no me escucháis, porque si no... Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de mazo. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Hacemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. Patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón.
Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de 2 franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Bueno, espero que hayas entendido algo, era muy sencillito. Pero ¿qué conclusiones se desprenden de este experimento? La primera conclusión es que para que se produzca una interferencia deben pasar 2 partículas iguales por ambas rejillas. Yo solo lanzo una partícula. ¿Por qué aparece la interferencia? Si no la observo, el fotón partícula se desdobla y aparece la función de onda. Si la observo, el fotón partícula se comporta como una partícula y no se desdobla. Recordad la película del Toy Story. ¿Qué está diciendo? Que la realidad cuántica, física, cuando la observo se comporta de forma diferente a como se comporta habitualmente cuando no la observamos. Parece que nuestra capacidad de observar la realidad la muta. De alguna manera, el experimento de la doble rejilla nos muestra cómo una partícula puede, en teoría, estar en 2 sitios, o mejor dicho, en 2 estados de manera simultánea. Bueno, hemos intentado explicar la primera ley. La segunda es la de la superposición cuántica, que es mucho más liante que la primera. La superposición cuántica consiste en que el estado de una partícula puede ser la suma de varios estados diferentes. Fijaros que yo tengo aquí un muñequito que está jugando con una tabla. Cuando le intento mirar, o aparece un 0 o aparece un 1, pero en todos los estados intermedios yo no la puedo ver. Es decir, si yo en el momento que la observo, obtiene un estado 0 o un estado 1, pero no en esa infinidad de estados intermedios por los que pasa esa bolita. La superposición cuántica consiste en que el estado de una partícula puede ser la suma de varios estados diferentes. Explicación, vamos a intentar explicarla. Una partícula puede estar al mismo tiempo en varios estados diferentes. Por ejemplo, puede estar en 2 lugares diferentes. El estado de un electrón puede ser la suma del electrón que está en Nueva York y del electrón que está en Madrid. Ya sé que es difícil entender estas cosas, pero esto está demostrado. Bien, eso se lo comprueba actualmente, lo pone en marcha con un concepto que es el qubit. Vamos a ver, dentro de la electrónica clásica se utiliza el tema binario, el 0 y el 1, eso es lo clásico. Los transistores entran en corte o en saturación, conducen o no conducen, la luz se enciende o está apagada, pero el qubit es un concepto nuevo y es un elemento que puede, en la parte de arriba tiene el valor 0 y en la parte de abajo tiene el valor 1, pero a través de esa esfera tiene infinitos valores. Entonces, eso que estoy comentando, que es como algo teórico, que es casi inconcebible, es decir, que un mismo elemento puede tener infinitos valores, está construido en la realidad a través de un qubit real, o aquí he puesto una imagen real de un qubit aquí a la derecha. Explicado, bueno, en términos de computación, un bit puede ser un 0 y un 1. El qubit, que se llama el quantum bit, por eso el qubit, puede ser totalmente 0 o totalmente 1, o una parte de 0 y otra de 1 de forma simultánea. Matemáticamente, el qubit se puede describir como un vector de módulo unidad en un espacio vectorial complejo bidireccional. No quiero profundizar más el tema porque yo creo que con estos conceptos podría estar aquí. Hay partículas electrónicas que adquieren no valor 0 y 1, sino que tienen infinitos valores por en medio, pero que cuando yo las observo, adquieren el valor 0 o el valor 1.
La física cuántica ha abierto nuevas puertas en computación. La superposición y el entrelazamiento se pueden explicar para crear ordenadores capaces de resolver problemas que quedan fuera del alcance de la computación convencional. Se trata de almacenar bits, no en las clásicas placas y discos duros, sino en partículas cuánticas. En lugar de tener dos estados excluyentes como los bits convencionales, el 0 y el 1, los bits cuánticos o qubits pueden estar en dos estados solapados, 0 y 1 a la vez, lo que multiplica las posibilidades. Y ya los físicos están diciendo que el futuro es cuántico o realmente no hay futuro. ¿Nos estamos confundiendo? Entonces vamos al experimento del gato de Schrödinger, que habréis escuchado por ahí, para intentar explicar realmente en qué consiste esa dualidad. Es una dualidad que, bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Se trata de un experimento imaginario, concebido por Erwin Schrödinger, que lo hizo en 1935 para tratar de representar uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica. Bien, os voy a decir en qué consistió el experimento. Lo primero que necesitamos es una caja en la cual le vamos a introducir algunas cosas antes de cerrarla, ¿de acuerdo? Luego, necesariamente, necesitamos un gato que vamos a meter en la caja. Esto es un claro ejemplo de maltrato animal, lo podéis entender perfectamente. Una vez que está el gato dentro, metemos un átomo radioactivo cuya probabilidad de desintegrarse en una hora es de 50%. Metemos también dentro de esa caja un contador Geiger acoplado a un martillo. Si el contador detecta radioactividad, mueve el martillo y quiebra la botella en el veneno. Y lógicamente necesitamos meter también un frasco con botella de veneno dentro de la caja. Entonces, luego cerramos bien la caja. En su interior están el pobre gato, el átomo radioactivo con una probabilidad del 50%, el veneno y el mecanismo que lo liberará si el átomo se desintegra. El asunto es bien simple. Si el átomo no se desintegra, el gato vive. Si el átomo se desintegra, el gato se muere. En ese tema estamos todos de acuerdo. En un periodo de observación, pongamos una hora, miramos la caja y nos preguntamos, ¿el gato está vivo o está muerto? La pregunta es perfectamente lógica desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados. ¿Es posible, sí o no? Para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar, está el tema claro. Es decir, antes de mirar la caja, ¿el gato está vivo o está muerto? Nosotros no lo sabemos. ¿Cuándo es cuando vamos a saber realmente lo que ha pasado dentro de la caja? Si el gato está vivo, en el momento que interactúo con esa realidad, en el momento que yo abro la caja, veo si el gato está vivo o está muerto, que no sé cómo está, pero lo que sí es cierto es que hasta que no abra la caja, yo no sé lo que ha pasado con el pobre gato. Pero antes de abrirla, existen las dos posibilidades. ¿Cuál es la conclusión del experimento? Es un experimento hipotético, lógicamente, es para intentar ver que la realidad, hasta que no interactuamos con ella, puede tener otros estados. La pregunta que nos hacemos es perfectamente lógica desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados posibles, o sí o no. Para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar. De hecho, al hacerlo encontramos la respuesta. El gato estará vivo si no hubo desintegración atómica y estará muerto en caso contrario. En el universo cuántico las cosas es muy distinta. Mientras no abramos la caja, el sistema descrito por una función de onda tiene aspectos de gato vivo y aspectos de gato muerto. Mejor dicho, el gato estará vivo y también muerto. Hasta que no lo descubramos, el gato está vivo o está muerto. Por eso, Schrödinger esta es la función que justifica este principio que le hemos puesto con el ejemplito del gato, por si se puede clarificar el sentido de lo que está diciendo, que muchas veces es casi lo contrario. Bueno, esa función que hace que las cosas se vean de una forma o de otra, aquí yo la he representado como la función de onda de un electrón. No voy a entrar en profundidad, esto es una función de tipo cosinusoidal, que cualquier chavalito de matemáticas básicas pues la entiende. Pues 2pi partido por lambda, que es la inversa de la frecuencia, menos la velocidad angular por el tiempo. Es un poco para que sepáis que existe una función de onda en el caso de un electrón. Pero la física cuántica postula que la pregunta sobre la vida del gato solo puede responderse probabilísticamente. Es decir, hay un 50% de que esté vivo y un 50% de que esté muerto. Pero lo que sí es cierto es que hasta que no lo vea no sé. Esta primera
interpretación del problema del gato se conoce como la interpretación de Copenhague. Fue formulada en 1927 por el físico danés Niels Bohr, con ayuda de Max Born y Werner Heisenberg, entre otros. Bueno, cuando esto se planteó, Einstein no compartía este punto de vista. Fue en este contexto que dijo la famosa frase que Dios no jugaba a los dados. Pero claro, aquí aparece en Stephen Hawking, que dice, Dios no solo juega a los dados, a veces también echa los dados donde no puedan ser vistos, como diciendo, Dios juega a los dados y además nos oculta una realidad que en este mundo de sombras no somos capaces de ver, por enlazarlo que es el principio de la presentación. Hay más interpretaciones al respecto que hacen los físicos, como que la interpretación de los universos paralelos, que fue formulada por Hugh Everett en 1957. Cada evento que se produce en un punto de ramificación. El gato sigue estando vivo o muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo, todas las cuales son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a la decoherencia cuántica. Ya veremos lo que es la decoherencia cuántica. En el fondo lo que está diciendo es que cuando sucede un hecho, si yo interactúo, digamos, elijo una opción de la realidad, elijo una realidad. Y si no interactúo o hago otra cosa, elijo otra realidad. Pero existen infinitas posibilidades de diferentes realidades. En el momento que yo interactúo, esa realidad la fijo. Pero si no interactúo, esa realidad sigue su camino. La decoherencia cuántica, voy a intentar explicar lo que es que existen dos mundos. Está el mundo real y está el mundo cuántico. Pero en la frontera entre ambos sucede algo misterioso que suele llamarse colapso de la función de onda. Porque en el mundo cuántico todo está superpuesto. Hay múltiples posibilidades y en el mundo clásico estas posibilidades parecen colapsar en elecciones definidas y específicas, de manera que todo pasa a estar en un lugar específico. Realmente esto sería como una interpretación. Yo estoy en un mundo real y en un momento yo decido hacer algo, encender la luz, alimentar a una mariposa, coger una mariposa, salvar a un pez. Estoy cambiando la realidad, pero estoy cambiando la realidad del universo. Y si no lo hiciera, ese universo seguiría con otra realidad diferente. Y yo soy capaz de mutar un universo donde existan infinitas posibilidades. A ese cambio de que yo interactúo se llama el colapso de la función de onda. Pero en la frontera entre ambos, la función de onda no colapsa en el mundo cuántico. De hecho, los efectos cuánticos desaparecen en el mundo normal por las interacciones que allí existen. No podemos hacer mediciones dentro del mundo cuántico, porque para hacerlas tendríamos que interactuar con él y en ese momento desaparecerían los efectos cuánticos. El mundo cuántico, el de las múltiples posibilidades, es por tanto indeterminado. ¿Cómo es posible que un mundo indeterminado a nivel atómico cuántico en el fondo sea determinado en el todo? Nosotros estamos aquí, existimos. Pues bien, el hecho de que las partículas cuánticas formen cuerpos más grandes que se comportan de forma clásica se le llama decoherencia. ¿Cuál es el contexto para que realmente ese mundo sea cuántico? Para que el mundo cuántico exista, el sistema tiene que estar aislado, frío, pero sobre todo aislado, solo, coherente. En ese contexto puede ser cuántico. La decoherencia cuántica significa transición entre el mundo cuántico y el mundo clásico, nuestra realidad objetiva, entre ese mundo y el mundo real. Para que el mundo cuántico exista no puede haber interacción de una partícula con nada. Tan pronto exista una interacción, el mundo deja de ser cuántico y se vuelve clásico. La decoherencia es, por lo tanto, la responsable de que lo que conocemos exista. En el momento en que en el mundo cuántico pasa a ser clásico, el proceso se torna irreversible. Es decir, yo he hecho algo, he cogido una mariposa, me he tomado un café con leche, he saludado, he cambiado la realidad y ya en las infinitas posibilidades que podían existir, ya he elegido uno, luego ya es irreversible, ya la realidad seguirá por ahí, se abrirán infinitas posibilidades, pero ya no podemos volver para atrás. El mundo real no tiene vuelta atrás. Pero mientras estemos en fase cuántica, donde el fenómeno ondulatorio tiene infinitas posibilidades, estamos al frente de un número infinito de universos posibles. Estos son los universos paralelos. Cada posibilidad del fenómeno ondulatorio representa una posibilidad de un universo creable. Y la tercera propiedad se llama entrelazamiento.
El entrelazamiento cuántico tiene un nombre en alemán que es impronunciable, pero perdonadme, no soy capaz de pronunciar. Es una propiedad cuántica enunciada en 1935 por Einstein, Podorowski y Rosen. De hecho, le llaman la paradoja EPR, porque inicialmente esos fueron los autores que plantearon como un argumento en contra de la mecánica cuántica. Ya veremos la razón. En cualquier caso, el entrelazamiento cuántico significa que dos partículas pueden estar entrelazadas. Es decir, están enamoradas, dos partículas hay un lazo de amor entre una partícula y la otra que no es tangible, pero están interconectadas, están entrelazadas, con lo cual no pueden entenderse como partículas individuales con estados definidos, sino más bien como un sistema. Es decir, dos partículas están entrelazadas, pero lo vamos a considerar como un sistema, no como partículas individuales. Siendo así, los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir haciendo referencia a los estados cuánticos de todos los objetos del sistema, incluso si los objetos están separados espacialmente. Es decir, uno está aquí y el otro está allí. Por ejemplo, si tenemos dos partículas juntas y además entrelazadas en un solo estado cuántico, si provocamos un spin en cierto sentido de la partícula 1, la reacción de inmediato con un spin opuesto a la partícula 2, es decir, una gira en un sentido y la otra gira en otro sentido. Esas sí están cerca. Pero hasta aquí todo es fácil. Ahora separemos físicamente ambas partículas. Una la llevamos hasta el otro extremo del universo. Por ejemplo, la galaxia Abell 1835, la IR 1916, que está a solo 13.230 millones de años luz de la Tierra. Y la otra la dejamos aquí. ¿Vale? Si le imprimimos un spin a una de las partículas, la otra reaccionará con un spin contrario instantáneamente. Fijaros que está a 13.230 millones de años luz. Esto implicaría que la información de una de las partículas se transmite automáticamente a la otra que está a millones de años luz. Fijaros que nos han dicho que no podemos viajar más de la velocidad de la luz, de un año luz. Esta transmisión de información había viajado a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz. Y esto sería un ejemplo gráfico un poco para que veáis. Este efecto fue denominado por Einstein como espeluznante acción a distancia, ya que incumplía totalmente tanto la mecánica clásica como la máxima común de las teorías cuánticas y relativistas, la velocidad de la luz como máxima velocidad posible. Este es el experimento que se hizo para demostrar el entrelazamiento, dado que según la física clásica es imposible que dos partículas se comuniquen entre sí sin una conexión física entre ellas. En 1964, el físico irlandés John Bell demostró que en condiciones adecuadas las predicciones de la mecánica cuántica tienen fundamento propio. Es decir, el entrelazamiento cuántico no se explica por supuestas variables ocultas, tal como había sugerido Einstein, sino que es una propiedad extraña y exclusiva de las partículas elementales. Hermanos, es que sabemos todavía muy poco. Einstein estaba equivocado y además se demostró que estaba equivocado. Es decir, que realmente se puede viajar a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz. El entrelazamiento cuántico es perfectamente comprobable. A pesar de ser un genio de genios, nunca pudo comprender el asunto a cabalidad. Yo creo que tampoco nosotros somos capaces de entenderlo. De hecho, aquí abajo hay una fotografía del físico británico que hemos tenido la primera foto del entrelazamiento cuántico confirmando que es una propiedad fantasmal de la naturaleza. Aquí aparece un físico de última generación maravilloso, que es John S. Bell, que en 1964 escribió un texto titulado, ya lo tenéis aquí, On the Einstein, Podorowski, Rosen, Paradox, la paradoja. En este trabajo mostró algunos rasgos particulares de la paradoja EPR, derivado en la forma desigual de Bell, que cuantifica matemáticamente las implicaciones teóricas de la paradoja y permite su demostración experimental. La propiedad matemática que subyace en la propiedad física del entrelazamiento es la llamada no separabilidad. Contra todo pronóstico se afirmó la existencia inequívoca del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podorowski y Rosen, en su formulación de la llamada paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger. El entrelazamiento es la base de la tecnología en fase de desarrollo tales como la computación cuántica o la criptografía cuántica y se ha utilizado en experimentos de teletransportación cuántica. Aquí tenéis abajo una foto de un ordenador cuántico.
de una realidad. Y esto realmente es el entrelazamiento cuántico, para que lo entendáis de una forma a través de un GIF. Dos partículas cada una está en un sitio, pero que están interconectadas, y cuando una actúa de una forma, la otra actúa en sentido contrario. Esto solamente se puede entender si hay un desdoblamiento del espacio-tiempo, si no es imposible entenderlo. El último experimento que se acaba de publicar por Daniel Salat, Agustín Bas, Cyril Braciar y Nicolás Gissing, junto con Hugo Speiden, aquí pongo el nombre del experimento, que fue publicado en la revista Nature en el 14 de agosto del 2008, indica que la velocidad del colapso de la función de onda es superior a 10 veces la velocidad de la luz, como mínimo, y en algunos casos superior a 10.000 veces la velocidad de la luz. Es decir, es prácticamente instantánea. Aunque el resultado no es nuevo, ya se había medido esta velocidad con anterioridad, si se trata de las mediciones más recientes y precisas de dicho sorprendente fenómeno. Esto se experimentó dentro de los laboratorios del CERN en Suiza. Este es el laboratorio CERN, está en Ginebra, estos son los dos grandes centros, y esto es un poco una fotografía de cómo se produjo de la información que facilita Suiza, los físicos suizos, sobre este proyecto, que fue a nivel mundial, lógicamente. Bien, dicho esto, ¿cuál es el futuro? Familia, yo viendo esto, ya el futuro es inconmensurable. Es decir, lo que está clarísimo es, primeramente, que vamos a poder desplazar en unas velocidades enormes, por lo menos a nivel de información. Que existen mundos paralelos, que existen otras realidades paralelas que las estoy mutando. Que la realidad es, yo creo que es lo que yo veo y yo percibo, pero que no tiene que ver nada, esto es una pura sombra. Y que encima las partículas se comportan de forma extrañas, y en el momento que intento ver lo que pasa en ellas, se colapsan. Os he puesto un ejemplo aquí, una fotografía del ordenador de IBM con los primeros ordenadores cuánticos. Fijaros que estos ordenadores, ahora mismo el que hay, tiene una capacidad tan bestial que toda la capacidad de cálculo de todos los ordenadores que existen en el planeta es inferior a la capacidad de cálculo de esta máquina. Para que os deis cuenta cuál es el futuro. Pero es mucho más. Es que esto el conocimiento de la física cuántica ha traído a la luz el descubrimiento de nuevos materiales, como los aerogeles, los nanotubos de carbono, los metamateriales, los metales amorfos, los aluminios transparentes, las telas electrónicas, y sobre todo un elemento que a mí me asombra, el grafeno. Mira, el grafeno es un material que tiene una estructura atómica como si fuera un folio, muy finito. Y son como, si cogéis un taco de 500 folios, son 500 folios, pero los puedo separar fácilmente. Bueno, pues el grafeno se puede cortar a nivel de átomo, es decir, una capa finísima de átomo. Con lo cual, que miden micrometros, perdón, mejor dicho, nanómetros. Bueno, pero mucho más pequeño que los nanómetros. Entonces, con eso voy a poder crear móviles en una hojita de papel. Gafas que realmente son tan finas que me las voy a pegar a los párpados, y voy a ver telas que van a cambiar el color transparente. Es decir, estamos en el principio de una realidad, de un futuro que es inimaginable con estos descubrimientos de la física cuántica. ¿Y cuál es la realidad? Pues aquí yo me planteo un problema. Es decir, realmente tengo un problema. Yo tendría que echar manos al libro Durantia para intentar que me explique lo que es la realidad. Y te la explica un poco, Pero la realidad, tal como lo ven los físicos de ahora, es algo realmente que es tirarse por un pozo. Porque es que realmente lo que ellos están diciendo es que las cosas cambian conforme tú quieres cambiarlas. Es decir, la realidad, cuando tú interactúas, cambia. Es decir, es como si lo que yo decía de la primera frase, el universo conspira para conseguir tus deseos. Parece que la realidad, que parece que está ahí, pues está sola. Mirad, Einstein se hacía una pregunta. Se preguntaba, ¿existe la luna cuando dejo de mirarla? Fijaros qué pregunta más profunda. ¿Existe la luna cuando dejo de mirarla? Es como si la realidad, cuando voy a mirarla, es cuando aparece. Pero si no la miro, si no tomo conciencia de ella, deja de existir. Es otra cosa. Son mundos cuánticos. Como síntesis, pero no quiero alargarme más, la física cuántica afirma que las partículas elementales existen a partir de ser observadas. Los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor está formado por átomos, así como lo que creemos que es la realidad. Afirma José Ignacio Latorre, reconocido físico cuántico, que cada experimento a escala subatómica cuántica nos dice que solo podemos captar alguna información, posición, movimiento, del electrón y de otras partículas, pero no conocer su esencia.
y que en cuanto las miras, inevitablemente las perturbas y alteras. La realidad es un concepto sutil. Existe en la medida en que la miras. Acércate a conocerla, la condicionas y la creas. Es decir, que la existencia, la del observador, quien por el solo acto de observar la transforma. Nuestra mente es cuántica y produce cambios en el mundo físico. Y ya, familia, solamente me queda daros gracias por vuestra asistencia, despedirme de vosotros, deciros que estamos ante el inicio de una nueva aventura o fase del conocimiento con consecuencias inimaginables y espero que nuestro Padre Celestial nos dé salud y alegría para asumir lo que se nos viene encima. Un fuerte abrazo a todos y le paso el control a Ketty y Pepe, que son los jefes. Muchas gracias, Javier. Nos has dejado impresionados con esta Bravo. explicación tan didáctica, tan clara y sobre todo tan esperanzadora. Bueno. Imagínate que el primer comentario que se me ocurre hacerte, y bueno, tú dime hasta qué punto estoy cerca o no de esa realidad que estoy imaginando, es que si nosotros simplemente por la observación, por la acción, podemos influir sobre la realidad física, eso significa que nuestra actitud ante la realidad o nuestra percepción más pura o más elevada de la realidad crea esa realidad. Y lo contrario también. O sea, nosotros podemos voluntariamente crear un paraíso a nuestro alrededor o crear un infierno a nuestro alrededor. ¿Qué tan cerca estoy de la verdad? Y de hecho es así. Tú no tienes nada, tienes poquito dinero, vives en un sitio sencillo, puedes ser el hombre más feliz del mundo. Otro tiene un yate, una casa enorme, viajes y tal, y es un desgraciado. Es decir, la realidad la concebimos nosotros dentro de nosotros, independientemente del mundo físico material que hay alrededor. Lo que de alguna forma los físicos te están diciendo es que esa realidad encima es mutable. Es decir, esa realidad conspira para hacer lo que tú deseas. Es decir, alguien puede decir, bueno, es que cuando a mí me duele, no sé, un brazo, yo no creo que me duela y me siga doliendo. No lo sé, a lo mejor si quieres que te siga doliendo, no lo sé. Porque si tuviera absoluta fe, moverían montañas. Es decir, el problema está que es que esto lo entendemos por de esa manera, lo creemos a medias. Porque si lo fuéramos a creer de verdad, claro, nosotros damos una charla, no lo creemos, pura metafísica. Pero el físico que está haciendo las pruebas y que lo ve, y es tangible, lo ve, le plantea unos problemas existenciales que no te puedes imaginar. De hecho, la mayoría de los físicos han acabado suicidándose. Y si no hay un soporte trascendente del ser humano que es capaz de ver la grandeza, la maravilla de lo que está creado, pues es que realmente me quito de en medio. Pero en el fondo, todo esto a mí lo que me recuerda es que parece que somos el sueño de Dios. Dios no sueña. Y nosotros adquirimos, nos da una personalidad, adquirimos esa conciencia y vivimos en un mundo creado, imaginado por él, y nos da con sus leyes, con sus normas. Pero esas normas, esas leyes, para él son diferentes, porque cuando yo las observo, tengo unas leyes físicas, pero él tiene sus propias leyes que yo las desconozco. Dios juega con comodines, porque lo ha creado todo así. Es una forma de hablar metafórica, perdonadme. Así es, Javier, muchas gracias. Bien, todos los que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, pueden aprovechar la presencia de Javier en este momento. Pueden hacerla por escrito o pueden pedir la palabra y simplemente abren su micro. Es que todo el mundo se ha enterado, no necesitan aclaración, está el tema claro. Yo tenía una curiosidad, siempre he tenido curiosidad por el experimento de Filadelfia. No sé si realmente existió la teletransportación, porque eso tiene mucho que ver con la física cuántica también. No sé si eso lo habrán descubierto, si lo tendrán en sus archivos secretos o militares, no sé, pero bueno, siempre me llamó la atención el experimento de Filadelfia. Bueno, Ketty, yo te digo, vamos a ver, el experimento de Filadelfia, yo no sé si se haría. Yo recuerdo que por no sé, los vídeos de la Natural Geographic y tal, era que a un barco militar en medio del océano lo sometieron a un campo magnético enorme y desapareció. Y luego apareció en otro sitio, lo teletransportaron. Sobre eso se han escrito libros, se han hecho películas. Pero yo
como persona técnica, tengo serias dudas por lo siguiente. Primeramente, el agua del mar es salina y es conductora. Es decir, ahí tú solo sometes un campo magnético muy fuerte, el agua se comporta como un conductor. El barco, si es metálico, de acero y de aluminio, realmente es conductor. Luego esto es como una cámara de Faraday. Todas las personas que estén dentro del barco están protegidas contra la radiación. Es una cámara de Faraday. Está el tema claro. Solamente los que están fuera, sometidos a un campo magnético muy alto, pues seguramente lo pasarían mal. Os recuerdo que qué pasa cuando yo cojo el microondas y meto un huevo o meto un vaso de leche y lo meto media hora. Pues que se quema, pues es lo que pasaría. Ahora, de ahí a la teletransportación del barco a otro sitio, porque si es metálico, conduce las radiaciones. Si es que los campos magnéticos, el hecho que sea metálico es un apantallamiento, es decir, no le afecta, conducen a través de él. De hecho, tú si quieres protegerte de un campo magnético, te metes dentro de una caja de hierro, de aluminio, y entonces es una cámara de Faraday. Entonces, como hay como muchas cosas técnicas que me hacen pensar que es más una entelequia que una realidad. Además, ¿cómo genera un campo magnético de esa magnitud en campo abierto? No sé, bueno. Un poco difícil, ¿no? Difícil lo veo. Pero es mi opinión personal, ¿eh? Seguro que el que lo haya hecho dirá, ¿cómo que no? Si yo estaba allí. Bien. Creo que Ángela iba a hacer una pregunta. ¿Está por ahí? Sí, sí, gracias. No, fabuloso, Jaime, Javier, impresionante. Pero hay algo que me quedó sonando en la cabeza, que tú dices que todo lo que es las partículas, las partículas cuánticas tienen como una propiedad que es de entrelazamiento de ellas, o sea, que de transmisión. Todo está compuesto por átomos. Lo que puedo yo, me corriges, no sé si es una locura, lo que quiere decir que nosotros tenemos por decir, una proyección. Todo tiene una proyección entonces, porque si nosotros somos átomos y hay esa propiedad de entrelazamiento, entonces quiere decir que tenemos esa proyección, todo tiene una proyección. No sé. Bueno, no necesariamente. Un O sea, mundo también parecido, todo paralelo. Ángela, que exista esa propiedad, esa posibilidad, no quiere decir que la tengamos. Es decir, lo que sí parece ser es que se puede generar y puedes hacer que exista entrelazamiento entre varias partículas y comunicación. De hecho, no hay mayor entrelazamiento que dos personas enamoradas. Cuando el otro le pasa algo, el otro lo siente, ¿no? Sin que lo hace por teléfono. Es decir, hay energías que me atrevo a decir que hay energías más de las conocidas que desconocemos. Hay, digamos, sistemas gravitatorios, no digo de gravedad física, sino de gravedad, no sé, mental, de inteligencia, que hay ciertas estructuras de conocimiento que aún no somos conscientes de ellas. Mira, la mayoría de las energías que se conocen ahora, la energía atómica, los rayos X, esto hace 4 días. Hace 300 años eso no existía y sin embargo ahora se ha descubierto todo eso. ¿Qué pensáis? ¿Que ya lo hemos descubierto todo? Seguramente no hemos descubierto nada. Entonces, cuando más profundizan estas cosas te das cuenta cuán poco sabemos. Qué poquito sabemos. Entonces, lo que me da a entender esto es que estamos arrancando el problema y es que seguramente hay energías muy sutiles y muy poderosas que iremos descubriendo con el tiempo. Me imagino con el tiempo. Si no nos acabamos entre nosotros, claro. Pero que en algún momento la iremos descubriendo, igual que descubrimos los rayos X, los rayos gamma, los rayos alfa, un montón de energías que ahora a todo el mundo le suenan, pero que hace 300 años, si tú coges a una persona de la época medieval, en el año 1100, y te pones a hablar ahí y le enseñas un móvil, le explicas un móvil, pues te queman automáticamente porque eres un brujo. No, eso es ciencia y tecnología aplicada. Entonces, lo que veamos dentro de 1000 años, inimaginable con lo que se empieza a ver. Impresionante. Bueno, gracias. Estupendo, la verdad. Podríamos entonces aquí hablar de la fe. La fe es una parte, ahí podríamos empezar a hablar de la religión, la ciencia, todo es una sola cosa. Cuando se dice que se habla de fe, es porque se sintoniza uno con esas energías cuánticas, qué sé yo,
y de repente puede hacer los cambios que quiere. Vamos a ver. Jesús en aquel tiempo no podía explicar todo lo que está explicando ahora, pero simplemente se refería como la fe, porque era simple, pero es una forma de energía que tal vez al entenderla o al asimilarla podríamos penetrar en ese campo cuántico. Igualmente, ahí entra uno que el tiempo no existe, que realmente los viajes al pasado o al futuro pueden existir en la ciencia cuántica, no sé. Es decir, la religión y la ciencia se empiezan a hacer una sola en este momento. Según la física cuántica, hacia atrás no se puede ir, pero parece ser que adelante sí se podría ir. Pero yo te digo una reflexión. Claro, es que has tocado un tema delicado, el tema de la fe y esas cosas, porque yo imagino, y esto son apreciaciones muy personales de Javier, que ese ser creador, que no tiene nombre, que no sabemos cómo se llama, pero que se autoconceptúa como el yo soy, no solamente es personalidad, sino que es también cosa. Es cosa. Es cosa y no cosa. Es decir, es la energía, materia, fuerza, todo y personalidad. Entonces, nosotros, como solamente existe la realidad que él crea, nosotros estamos viviendo dentro de ese cuerpo del yo soy. Formamos parte del yo soy. Sí, correcto. Es la impresión muy personal que yo tengo aquí. La comparto con usted. No se te ha sabido contestar y nada más. Sí, y por supuesto, la fuerza del amor, eso es un tema aparte. Luego, debe ser una fuerza muy poderosa. Pero lo que quiero es que todo forma parte de un todo, ¿cierto? Posiblemente. Vivimos todos dentro de un sólido. Es decir, ahí es donde la religión, la ciencia, todo se une. Es que la religión y la ciencia tienen que estar unidas. Unas veces una se adelanta a la otra, pero es que van de la mano. Una paloma no puede volar con una ala sola. Tiene el ala de la ciencia y el ala de la fe y de la religión. Y con las dos se vuela, se eleva. Pero con la ciencia sola nos matamos entre nosotros, nos volvemos a estar. Y con solamente la religión, pues también nos volvemos a matar, como pasó. Necesitamos que una equilibre a la otra. Y con las dos alas conseguiremos volar. Pero la paloma necesita las dos alas para volar. La ciencia y la fe religiosa. Perfecto. Bien conceptuada como fe religiosa, no como acto sacramental y historias celedonias. Entendido de otra forma, correcto. Gracias, Javier. Gracias. A ver, acá vemos algunas manitos levantadas. Vamos a darle la palabra a Alejandro Aram. Después Gabriel, después Liz. Hola, buenas tardes. Ay, perdón. Bueno, primero que nada, Javier, gracias por la explicación. La verdad es que siento que ha sido como súper clara, súper concreta y realmente pues muy enriquecedora. Yo hace algunos años empecé a escuchar un poco de la física cuántica y había relacionado un poco pues la experiencia misma de vivir con ciertos conceptos, ¿no? Como la superposición, como que también es, si no estoy mal, la superposición es como el salto cuántico, también se le menciona así, si no me equivoco, ¿no? La interferencia a distancia, bueno, la relación a distancia y lo primero que era lo del experimento de la doble rejilla, que más o menos a veces nosotros podemos experimentar la vida desde esa perspectiva. Pero ahorita que empecé a escuchar a los demás y ahorita analizando un poquito más a detalle tu conferencia y esto, lo que me llega a mí ahorita es que el mundo cuántico lo equiparo con el reino del que hablaba Jesús. Que difícilmente midiendo o comportándonos como en el método clásico de la física, vamos a poder interactuar con él. Entonces, eso es a mí lo que ahorita me llega como en ese sentido de que creo que, como tú decías, hay que prepararnos para vivir en ese mundo cuántico que se nos avecina, que creo que es algo que va a ocurrir, que es que el reino va a llegar de alguna manera y quienes estén preparados y quienes tengan la facultad de poderse en lo individual, porque también la física cuántica habla mucho del individuo, ¿no? De la particularidad. Con esto de los multiversos y toda esta cuestión, creo que hace énfasis, creo que a lo individual, a la experiencia individual, ya trasladándolo un poquito más en cómo experimentamos la vida. Creo que efectivamente, creo que quien tenga la capacidad de poder vivir una vida cuántica, creo que va a poder de alguna manera relacionarse mejor con el mundo que se nos espera. Digo, nosotros estamos apenas viendo nacer esto, pero a mí me figura mucho esto y lo equiparo con el reino, el mundo cuántico, y que
Solamente como decían por ahí, creo que, bueno, tiene el nombre de Ángela, pero decía en relación a la fe, ¿no? Creo que es como este salto cuántico es dar un salto de fe también a su vez. Eso es lo que más o menos me llegó y lo que quería compartir nada más. Muchas gracias, Javier. Gracias, Alejandro. Yo añadiría, me voy a atrever a ponerle nombres. Mira que la verdad es que soy demasiado atrevido. Para mí el mundo cuántico es el mundo espiritual. Es el mundo de las infinitas posibilidades, donde la materia se forma en función de mis deseos. Es el mundo espiritual. En el concepto de que ese mundo, la espiritualidad, es algo material, en el sentido de que está formada por sus partículas y un mundo complejo de estructuras. No es algo de angelito volando, sino como algo que no vemos, pero que forma parte de toda la creación del cosmos. Por poner un ejemplo, pero me he atrevido porque soy demasiado lanzado, perdona. Gracias, Javier. A ver, Gabriel, quería preguntar algo. Sí, bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Javier, por tu intervención. Decirte que entendí todo, te estaría mintiendo, pero me deja algunas cosas claras y respecto a esas 3 leyes de la física cuántica, ¿no? En realidad entiendo lo que he podido entender o darme la explicación es referente a ese entrelazamiento cuántico que existe, ¿no? Y eso yo creo que se lo logra en la oración, ¿no? Allí es donde le veo significado, porque allí logramos esa conexión, ¿no? Tal vez entre esas partículas, entre el ser humano y el ajustador, ¿no? Y nos podemos comunicar mediante oración, mediante la fe, hacia ese mundo infinito que nos lleva al Padre, ¿no? Así que me quedo yo con esa parte y le hallo una explicación clara a esa tercera ley del entrelazamiento cuántico. Esa parte quería agradecerte por haberla entendido mejor. Gracias. ¿eh? Gracias a ti. Bien. Le damos la palabra a Liz y después Gabriel de Colombia. Buenas tardes. Gracias, Javier. Excelente tu presentación y la forma como pudiste resumir un tema tan complejo. Y mi inquietud es, ¿cómo ves tú la antimateria relacionada con el entrelazamiento cuántico? ¿Podría pensarse que existe una Tierra como antimateria con todo su contenido? Bueno, ese es un tema muy especulativo. Vamos a ver, la antimateria existe. Los contrarios a los electrones y los contrarios a los protones existe, la antimateria existe. Es una realidad física comprobable y generable. De hecho, en el laboratorio sexto, en el CERN, estaban generando un microgramo de antimateria, que decían, uy, que se va a deshacer el mundo, se va a crear un agujero negro. Se puede crear, y de hecho se está creando. Pero de ahí llevarlo a otros mundos y tal, como me has comentado, yo ahí no, es que no tengo ni opinión, pero yo creo que tengo una existencia, una realidad aquí, una realidad que es una sombra de la realidad, porque la realidad no la vemos nada más que tener en cuenta que nuestros ojos ven un índice muy corto de radiación, entre el rojo y el violeta muy pequeño, muy pequeño. Es decir, los demás, estas radiaciones más altas y más bajas no lo escuchamos. Y nos pasa igual con el oído, apenas oímos. Una banda que va entre los 100 Hz y los 2500 Hz. Es decir, los mismos perros a los 30 kHz los escuchan y nosotros no lo escuchamos. Es decir, lo que quiero decir es que estamos tan limitados en los sentidos que tenemos, que vemos una realidad como a medida. Y me imagino que la física cuántica nos va a abrir los ojos para darnos cuenta o descubrir una tecnología que nos permita aumentar nuestra capacidad, nuestra realidad aumentada. Nuestra realidad aumentada. Y a lo mejor podemos, pero yo soy más de pisar el suelo, no de ir a otros mundos paralelos, que yo tengo otro yo que está haciendo otras mismas cosas o diferentes en otro sitio. Y yo particularmente eso no entro, porque eso para mí forma parte de la ciencia ficción o de las creencias particulares respetables de cada uno, ¿eh? Cada uno puede creer lo que quiere.
Ok, gracias. Muy bien. Después tenemos a Gabriel de Colombia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Javier por su exposición. Bueno, yo de modo experiencial, ya había tenido un conocimiento anterior acerca del tema y pues gracias a esta exposición pues he podido aclarar otras dudas que tenía. Quisiera hacer primero que todo una observación importante, y como segundo quisiera realizar una pregunta, una cuestión. La observación que quiero, digamos, realizar en estos momentos es acerca del tema del entrelazamiento cuántico. Bueno, resulta que pues en la historia de la Tierra, de Urantia, siempre han dos movimientos muy importantes a los que me refiero. La ciencia y la fe han tenido sus altercados o roces, porque pues la ciencia siempre buscaba por el método científico llegar a alguna conclusión o demostración, ¿sí? Para la ciencia lo que es demostrable es lo real, y lo que no pues hace parte de la ficción o de alguna creación imaginaria. La fe no, la fe cambió. Siempre pues consistía en un valor autóctono o en una propiedad del individuo, a dar como esa explicación, ese complemento digamos, de ciertas cosas que en la naturaleza se consideran inexplicables, y pues el hombre siempre buscaba como encontrar esa respuesta, ¿no? Mediante la fe. Entonces, importantísimo el hecho de que se descubre esta posibilidad, porque ya es una posibilidad científica, el hecho de que exista algo que nos una con un ente superior, ¿sí? O incluso algo que nos una entre nosotros. Puede que incluso nosotros estemos interconectados de alguna forma, pues ya lo estamos haciendo mediante una tecnología, mediante electromagnetismo, ya que pues del contrario no estaríamos, no tendríamos la posibilidad de comunicarnos por medio de Zoom o nuestros dispositivos, pero sí existe una posibilidad en que nuestras mentes estén interconectadas de alguna manera, incluso con entidades incluso más complejas, ¿sí? Esa es la observación. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, en el experimento de la doble rendija siempre se concluye de que digamos, el mundo cuántico se comporta de una manera si lo observamos o no. Mientras lo observamos, se comporta como partícula, mientras no, pues es una patrón de onda o interferencia. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto hasta qué punto, digamos, nuestra perspectiva de la realidad no altera la realidad mi prójimo, ¿sí? Del individuo cercano o el prójimo? Esa es mi pregunta, ¿sí? Porque yo siempre he tenido esa cuestión, digamos, ¿será que pues lo que yo veo a mi alrededor son entes diferentes o creaciones de mi mente? O pues no sé dónde buscar la palabra. Allá. Sí. ¿Hasta qué punto es precisamente la burbuja de realidad llega a su límite individual, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Javier. Gracias. Gabriel, es que me hace unas preguntas realmente complejas, son para nota. Yo realmente ahí te puedo dar una apreciación muy personal, pero yo tengo la percepción de que cada uno de nosotros formamos una realidad, una burbuja, una realidad, pero que todas esas burbujas están integradas unas con otras. Es decir, si yo a mi mujer le doy un besito antes de dormirse, estoy interactuando positivamente su realidad. Y en el momento que yo me muera, mi realidad desaparecerá, pero la suya seguirá viviendo, su realidad permanecerá. Entonces yo creo que somos como realidades autónomas
volitivas, que tenemos capacidad de decidir lo que queramos, de hacer lo que queramos, pero que podemos interactuar con los demás, para bien o para mal, como ha demostrado la historia. Es así, y que además esa realidad, esa burbuja, tiene una existencia de un tiempo muy limitado y que luego seguramente cuando esa burbuja se desaparezca de alguna forma, quedarás en un estado que pasará seguramente a otra fase de una realidad en la cual tú esta la verás como una sombra, como un sueño. Y te despertarás como un sueño, de que has tenido un sueño, en una realidad material tangible. Que no quiere decir que la otra realidad donde tú estés no sea tangible, es otro. Pero es una. Estamos tocando temas un poco como que forma parte de las creencias personales de cada uno. Pero ya, o estáis saliendo de la física cuántica, o estáis saliendo de la física cuántica. Gracias, Javier. Iros al tema. Ay, bueno, muchísimas gracias, Javier. Bien, tenemos dos manitos más, Gabriel y Isabel Reynoso. Gabriel de Colombia. Buenas noches a todos. Gracias. Muy buena la intervención, aunque en algún momento tuve que retirarme, pero sí alcanza uno por lo menos a entender y aprender algo de la física cuántica. Bueno, entender es imposible para mí. Pero la pregunta que quería hacerte, y no sé si te saco del tema, es, ¿ya la ciencia descubrió en realidad la existencia del ultimatón y le pusieron otro nombre? Y si ya también la ciencia identifica ay, se me fue el nombre. No sé, ¿es mesotrón que dice el libro de Urantia? No, bueno, ¿Quién me ayuda? ¿hablas del bosón de Higgs o no sé exactamente a qué? En el libro de Urantia lo único que habla son de los ultimatones, nada más. Dice que un electrón tiene 100 ultimatones. Solamente. Único. Correcto. Pero los físicos actualmente no conocen el ultimatón. Los físicos ahora mismo saben que el electrón está formado por 6 partículas. Intuyen que tienen más partículas, porque lo bombardean, salen más partículas por todos los sitios y le han puesto nombres que son como letras. Up, down, tap, pues, son los sextones y lo que hemos estado viendo en la presentación, ¿de acuerdo? Pero 6 son 6, no 100. Y Dios sabe, esas partículas más seguramente serán cada vez más complejas y más profundas. De momento, la ciencia no entra ahí ni lo sabe, ni incluso si tú, un científico serio que está trabajando en laboratorios físicos con microscopios electrónicos del tinglado, le comentas esto, dirás que ha fumado. Porque ellos no entran en esos temas. Ahora mismo, ellos no tienen absolutamente conciencia de eso. Si es cierto, que es así, pues lo irán descubriendo. Le pondrán nombres a esas, que a lo mejor le llamamos 100 ultimatones, pero cada ultimatón tiene un apellido, tiene un nombre. No necesariamente son 100 partículas iguales. Eso se verá, se verá. Correcto. ¿Y del mesotrón lo asocias con la partícula de Higgs? ¿Cuál? El mesotrón del que habla el libro, ¿lo asocias con la partícula de Higgs? Pues la verdad es que no te sabría. Es decir, de hecho, estoy trabajando en ese tema porque, como ha comentado Ketty Pepe, hay una segunda parte de esta presentación que se profundiza sobre la realidad y las estructuras atómicas del libro Urantia. Y ahora mismo tengo una ligera confusión que no me atrevo a decirte ni una cosa ni otra, porque tengo que confrontar los textos y aclararme yo mismo. No te sabría decir, no te puedo contestar en este momento. La próxima vez seguro. Javier, si la ciencia no viese la cuántica solo desde lo físico, ¿sería posible que asociaran las energías y fuerzas y el poder que desde el mundo morontial y espiritual afectan la materia? ¿No crees que sería más comprensible de pronto para nosotros la cuántica si se viera desde esos 3 aspectos, físico, morontial y espiritual? Sí, hombre, las personas que creen en el libro Urantia están hablando como de 3 estados energéticos diferentes. La parte de física material, una parte que llaman morontial, que es una zona intermedia, y una parte espiritual, que no sabemos cómo es. Yo casi asocio esa parte espiritual, la asocio como ese mundo cuántico, un mundo de infinitas posibilidades. El hecho de soñarlo, imaginarlo y desearlo se transforma y se convierte en lo que yo quiero. Vamos a ser todos
podemos ser creadores de mundos, solamente con desearlo y trabajando en ese. Entonces, para mí son como tres estados diferentes, pero yo intuyo que dentro de los mundos espirituales hay muchos niveles también. De hecho, hay ciertas personas espirituales que no se ven a otras. Entonces hay como niveles. De momento anda como los niños pequeños, dice, pues está la letra A, B y C. Pero hay todo un alfabeto que se hace poesía. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en el inicio de todo. Gracias, Javier. Un abrazo, ¿no? Gracias, Isabel. Y le damos la palabra a Pablo. Pablo Morales, adelante. Gracias. Voy a ver si me aguanta la cámara porque tengo mala conexión. Bueno, primero felicitar a Javier, porque para nosotros, por lo menos para mí, que yo soy fan de la ciencia, me encanta que se traigan este tipo de temas. Atreverse a hacerlo y a plantearlo es muy llamativo. Me encanta la iniciativa. Te lo felicito por eso y por la presentación. Bueno, aparte de comentar algunas cositas, ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí. Pero aparte de comentar algunas cositas de lo que han ido diciendo. Por ejemplo, Liz hace rato preguntaba sobre si la posibilidad de que existiera un mundo de antimateria, ¿no? Bueno, incluso para la física eso sería imposible. ¿Por qué? Porque la materia, al relacionarse con la antimateria, inmediatamente se anulan. ¿Sí? Hay un choque allí. De hecho, eso lo podemos ver en la vida práctica con la tomografía de positrones. El positrones es la antimateria, la antipartícula del electrón. Y entonces ponen una solución química en el cuerpo del paciente. Esa solución química va a buscar donde hay una concentración de glucosa, en este caso para donde hay un tumor de cáncer, por decir algo, y en ese momento ocurre algo que suelta un positrón, y cuando suelta un positrón y interactúa con un electrón, hay una anulación, y esa anulación emite unos rayos de gamma, y entonces la tomografía de positrones es capaz de hacer la lectura tridimensional con gran profundidad, y entonces eso hace que, por eso la unión del electrón con el positrón hace esa explosión. Entonces no pudiera existir, por supuesto, un mundo de antimateria porque se anularía inmediatamente con la materia, ¿no? Por ese lado. Con respecto a lo que comentaba hace rato Isabel, que sobre el mesotrón. Ajá, lo más parecido que hay en la física cuántica para poder compararlo con el mesotrón, según Urantia nos dicen que el mesotrón lo que hace es un intercambio de la carga entre el protón y el neutrón, ¿verdad? Y entonces en un momento un protón es protón y al otro instante es un neutrón. Y eso hace que pueda mantenerse el núcleo atómico unido. Lo más parecido en la física cuántica en este caso es el gluón. El gluón que lo mencionó Javier hace un momento cuando estaba hablando de la fuerza nuclear fuerte. En ese caso, eso sería lo más parecido en paralelismo hacia llevarlo hacia el mesotrón. Y con respecto a lo de si habían descubierto los ultimatones, no, porque incluso los quarks todavía son partículas virtuales. Es decir, los quarks todavía no han sido observados como tal. Son unas derivaciones porque Javier lo estaba explicando hace rato. Cuando someten por ejemplo, unos protones, los someten a un choque y hay choque, entonces hay una dispersión de partículas, ¿verdad? Pero esa dispersión de partículas, todavía ellos no han logrado identificarla. Lo que pasa es que los científicos tienen que formar un marco dentro del cual poder pensar y generar hipótesis para poder luego tratar de probarlas experimentalmente. Entonces, en este caso, incluso los quarks son partículas virtuales. Y el hecho de que sean el quarks, Javier lo mostró, los tres quarks, el up, el down, el strange y las contrapartes, eso todo está como partícula virtual porque es la forma en que la hipótesis de quien lo ha planteado puede dar una explicación de, por ejemplo, por qué el protón tiene quarks y por qué el neutrón tiene quarks y sin embargo uno tiene carga neutra y otro tiene carga positiva, teniendo los dos igual 3 quarks, ¿no? Entonces ellos formulan hipótesis para no profundizar en ese caso, pero formulan esas hipótesis aunque no están experimentalmente ha sido observado el quarks, todavía no. Entonces, mucho menos los ultimatones, todavía no llegamos hasta allá, porque todavía consideramos el electrón como una partícula elemental. Y al ser considerada como elemental, todavía no podemos hacer que sea divisible. No está todavía ni siquiera conjeturado. Eso es lo que quería comentar. Gracias.
Gracias. Gracias, Pablo. La próxima pregunta se la dirigís a Pablo, ¿eh? Que quede la cosa clara, ¿eh? No, para nada. Está bien. No, te lo digo. Perfectamente de acuerdo. Además es que lo ha explicado maravillosamente. ¿Habrá alguna otra pregunta? Porque Sí, ya ya estamos sobre estamos en la hora. Y bueno, estamos ansiosos también para que venga la segunda parte. Ya Javier nos dirá para cuándo la programamos. Pero en principio... No, solamente solo quería decir cuando estaba Pablo hablando de que lo que estaba explicando del protón y el neutrón no era, porque sabemos claramente por el libro Urantia que los ultimatones hacen parte del electrón. Entonces, está bien la explicación, pero pues no me dio respuesta, ¿no? Gracias, Isabel. Sí, Javier, ¿querías decirnos algo? No, despedirme de vosotros, desearos que no enferméis, por favor, que el COVID está por ahí detrás, que nos veamos próximamente y más adelante, pues cuando tenga un poco cerrado algunos temas, porque lo que más trabajo cuesta estas presentaciones, además de estructurarlas, pues es buscar un poco la documentación y el grafismo necesario para que de una forma sencilla pues se pueda entender. Pues claro, si vamos a expresiones matemáticas, explicar conceptos y tal, yo lo que pretendo no es dar un curso de tal, sino es un tema de difusión, de culturilla general, para que todos entendamos conceptos complejos con palabras sencillas y con ejemplos sencillos. Entonces, bueno, eso es lo que más trabajo particularmente me cuesta. Estamos en ello y espero que dentro de un par de meses podamos tener acabado ese tema, porque tengo otro compromiso dentro de un mes, que lo sabe Jaime Raíz, y estoy en ello. En principio podría ser un día como un miércoles a las 5. Cuando tú quieras. Bien, ¿Sabes? a nosotros nos acomoda perfecto ese horario. Sí, sí. Yo me estoy convirtiendo en vampiro. Prácticamente trabajo más por la noche que durante el día. Es decir, que ya me da exactamente igual. No, yo cuando quieras, cuando queráis. Entonces la grabación la vamos a colgar en nuestro canal de Urantia Toronto. Muy bien, a todos los presentes les agradecemos por su participación y por estar presentes con nosotros en esta sesión, y están invitados para la próxima con Javier. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias. Buenas noches, gracias, Javier.